Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestra Parashat Hashaúa, a la porción de la semana. Soy la morada Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemi. Bueno, este estudio es muy interesante que vamos a hacer el día de hoy. Nos toca hoy día la Parashat Toldot, que son generaciones. Y bueno, yo le he llamado a este estudio ¿qué le vas a dejar a tu generación? Y bueno, esta porción pues es una porción importantísima en la Torá. Se trata pues del nacimiento de los dos hijos de Isaac, los mellizos, Jacob y Esaú. Y bueno, esto tiene una importancia increíble en todas las escrituras y bueno, se ha hecho muchos estudios. Yo ya en otros años he compartido, por ejemplo, la posición después de que los dos personajes representan también a uno mismo, en el sentido de que todos tenemos un Jacob o un Esaú dentro de nosotros. Pero el día de hoy voy a enseñar otra cara de la moneda, vamos a decir una cosa así. Vamos a ver otra parte que ven los rabinos también, sobre todo de Esaú, que bueno, sabemos pues que es un personaje completamente negativo, pero bueno, vamos a ver otra cara, vamos a tratar de ver qué más nos está hablando la Torá de este personaje. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, vamos a hacer nuestra oración para encomendarnos al estudio de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedribei Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Be'Shem Yeshua Meshicheinu, amén, ve amén. Ok, entonces vamos a empezar con nuestra doble pantalla. Ok, Parashat Toldot, y como le puse yo, ok, ¿qué le vas a dejar a tu generación? Así que bueno, vamos a empezar por dónde es que voy a comenzar el estudio. Primero vamos a leer aquí lo que les he puesto aquí. Ok, esta parashá, o esta porción, se nos introduce lo que dije yo antes, los dos hijos de Yitzhak o de Isaac. Y es en la historia de estos dos hermanos en que la escritura nos presenta la historia de Israel, porque sabemos que a Jacob más adelante se le va a cambiar el nombre a Israel. La Torá es un texto sutil, a veces escaso en sus detalles, impreciso y esquivo a la vida interior de sus personajes. Sin embargo, en esta porción, o sea, en Parashat Toldot, o Toledot también se le dice, nos muestra una de las escenas más emotivas de la Torá. Jacob, vestido con las ropas de Esaú, ha tomado la bendición de Esaú. Ok, bueno, lógicamente, amados hermanos, es que a raíz de esto, es de que, vamos a decirlo, que Jacob se convierte en el usurpador, ¿ok? Y bueno, he escuchado cantidad de prédicas de pastores que es el usurpador. Sin embargo, la realidad es que su nombre no significa usurpador, y Jacob significa solamente que sostiene el talón. Y va a ser el mismo hermano el que lo va a acusar de haber usurpado su bendición o su bendición de la primogenitura, pero cuando sabemos que en verdad él mismo es el que había vendido la primogenitura. Así que, pero bueno, también hemos visto pues la otra cara de la moneda, ver a Esaú como el cazador, tipo Nimrod, la bestia de la serpiente que desesperado por usar sus apetitos de la carne, vendió la primogenitura, despreció la primogenitura. En fin, ya toda esta historia es una historia muy pero conocida, ¿ok? Así que, pero vamos a ver entonces por qué línea es lo que yo voy a ir el día de hoy en esta clase. Ok, nos podemos relacionar con los sentimientos de Isaac y Esaú al darse cuenta que han sido engañados. Y aunque siempre hemos puesto nuestros ojos en la ira que sintió Esaú de querer matar a su hermano, no nos hemos dado cuenta del primer sentimiento que él tuvo. Ok, aquí vamos a empezar cuando yo digo nos podemos relacionar. Ok, imagínense, amados hermanos, eso es lo que hace la Torá. La Torá, como dije en lo que leímos anteriormente, pues no nos da las pistas de los sentimientos, o sea, los pensamientos de las personas, ¿ok? De los personajes bíblicos. Pero bueno, nos da las historias. Entonces, nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de cada personaje para ver cómo reaccionaríamos. Imagínense como padre, que tu padre, pues sabemos que Isaac ama a Esaú y que le dice, hijo, anda, prepárame el guiso que me gusta para bendecirte. Y resulta que Jacob le ha robado la bendición. Entonces, lógicamente, póngase en los zapatos de Isaac y ponlos en los zapatos de Esaú.
de que se imagina, Esaf ha ido a cazar para prepararle ese guiso que a su padre tanto le gusta, y el padre pues va a bendecir a su hijo amado, porque sabemos pues que Isaac realmente tenía preferencia por Esaf, mientras que Rebeca por Jacob. Entonces, aquí vemos pues que las dos personas, tanto el padre como Esaf, el hijo, se ven pues, imagínense, golpeados y engañados, y lógicamente tenemos que ponernos a pensar cómo se puede haber sentido. Entonces, pero como dije yo, siempre nos hemos concentrado en en la maldad de Esaf, de decidir en su corazón de querer matar al hermano. Sin embargo, eso no es lo primero que nos dice la Torá que sucede cuando se entera que su hermano le ha robado la bendición, ¿ok? Aquí vamos a ver, por eso les digo, vamos a leer en Génesis 27:34, vamos a leerlo en español, después vamos a comparar con el hebreo. Siempre me gusta leer los dos para que vean, el énfasis que da el hebreo, a veces que no lo vemos en el español, ¿ok? Entonces, Bereshit 27, verso 34. Y dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, dio un grito atroz, lleno de amargura, y pidió a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. ¿Ok? Entonces, pero vamos a ver lo que enseña la Torá, o sea, lo que enseña realmente el hebreo, dice. ¿Ok? Dice: Kishmoa Esaf, cuando escuchó, ¿ok? Esaf, et divrei aviv, o sea, las palabras de su padre, que es lo que las palabras de su padre que le había dicho que ya había bendecido a su hermano, ¿ok? Entonces dice: Vayisaak seacá, dice, y gritó, o sea, con un grito gedolá, o sea, gritó con un grito inmenso, grandísimo, o sea, de un grito, ¿ok? Pero acá la Torá tiene que entender, cuando en la Torá te pone, repite los verbos, te está dando un énfasis doble. Entonces acá también vemos que ese verbo saak, que es gritar, ¿ok? Está dos veces. Vayitzaak, saaka, gedolá. O sea, que gritó con un fuerte grito. Eso es lo que está diciendo, ¿ok? Dice, umarad meot, y tuvo mucha amargura, ¿ok? Dice, vayomer le aviv, y le dijo a su papá: Bargeni gamani avi, bendíceme también a mi padre. Entonces ese es el énfasis que le está dando la Torá, que le está diciendo, él lloró desesperadamente, grandísimo, que se ha perdido de bendición de su padre, y le dice a su padre: bendíceme también a mi padre. Entonces es emotivo, más recontra emotivo. Entonces por eso les digo que nos concentramos a veces en un aspecto de un personaje si no estamos analizando lo que la misma Torá nos está diciendo aquí. Acá vemos pues que le dio mucha amargura, tuvo mucha amargura, lógicamente, gritó un grito amargo, que había perdido su bendición, y le dice a su padre: por favor, padre, no dice por favor, pero bueno, Bargeni Gamanía vi, también bendíceme a mí, padre. Así que esto les digo, por eso es interesante ver esto, lo que la Torá nos está tratando de transmitir aquí, y por eso ver el otro lado, la otra cara pues de la moneda, de la moneda, ¿ok? De la cara de la moneda, ok, ahora quiero que vean aquí. No es que sintamos que Esaú era el heredero legítimo del pacto, ok, esto tenemos que entender también, ya que la historia había dado un giro equivocado, que las cosas deberían haber sido de otra manera, ya que, como bien sabemos, el propio Esaú había rechazado la primogenitura. Ok, entonces, acá estamos viendo que es la historia de un giro, de un cambio, porque lógicamente Isaac quiere bendecir a su hijo mayor, pero nosotros ya sabemos que verdaderamente ya anteriormente a esto, en Génesis 25:24, ¿ok? ¿Qué sucede? Miren, si nosotros vamos, dice Génesis 25:24, ok, ya me pasé, 25:24, donde dice, ok, este no es Génesis 25:24, no, este no es el pasaje. Ok, el 34 es, ok, ese es el 34, no 24, me he equivocado acá, dice. Entonces Jacob dio a Esaú pan con potaje de lentejas, y él comió, bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Así que ya vemos que ya Esaú ya le había vendido la primogenitura a su hermano. Ahora, ¿Isaac se enteró o no se enteró? No sabemos. No sabemos. Rebeca sin duda se enteró, porque Jacob tiene que haberle contado a su madre: mira, ha pasado esto. Entonces ahora vemos pues de más adelante pues de que ahora sí. Entonces, ¿qué sucede? Ya había vendido su primogenitura. Entonces ahora, ¿cómo va a pedirle pues la bendición al padre cuando ya había vendido la primogenitura? Porque acá se trata de la bendición del primogénito, ¿ok? Eso es lo que se trata. Entonces eso es lo que la Torá te quiere mostrar. Entonces, ahora vamos a seguir, vamos a ver la siguiente. Dice, ok, este no es Génesis 25:24, no 24, me he equivocado acá, dice. Entonces Jacob dio a Esaú pan con potaje de lentejas, y él comió, bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Entonces ya vemos que ya Esaú ya le había vendido la primogenitura a su hermano. Ahora, vamos a seguir, vamos a ver la siguiente.
Entonces dice aquí. Sin embargo, la Torá se aparta de su camino utilizando inusuales recursos de estilo para conseguir nuestra simpatía con Esaú, para hacernos estar en su mundo y ver las cosas desde su perspectiva. Eso es lo que está tratando aquí la Torá, ¿ok? Que no veamos pues todo lo malo de Esaú, sino que veamos él como ser humano, como un hijo amado de su padre, que su padre le iba a bendecir, qué sé yo, y todo esto, ¿ok? Entonces, eso es lo que está tratando la Torá de decirte, la forma que Esaú pues reaccionó cuando se dio cuenta que el padre había bendecido al hermano, ¿ok? Entonces, ahora, tenemos que ver algo. Tenemos que entender, amados hermanos, que sabemos que Esaú se convierte en Edom y Jacob se convierte en Israel. Y sabemos que por las palabras del Eterno nunca quiso enemistad entre ellos porque eran hermanos, ¿ok? Eso es lo que tenemos que entender. El Eterno nunca quiso esa enemistad entre hermanos. Haya sido lo que haya sido, pasado lo que ha pasado, Él no quiso saber. Vamos a leer para que vean Deuteronomio 2, 4, 5. Vamos a ver, espero que no me haberme equivocado al copiar estos pasajes. Ay, no crean que esto es fácil, amados hermanos. Ok, Deuteronomio 2, 4, 5 dice... Ok, ahí está. Miren lo que dice, pues, ¿cómo se llama Moshe dice. Y ordena, bueno, pero acá están las palabras de Adonai, que sabemos que en Devarim son pocas las veces que aparece el Eterno hablando, porque Devarim son las palabras de Moshe. Entonces vamos a leer desde el 2 para entender, dice. Entonces Adonai me habló diciendo, o sea que vemos que Moshe está contando que ya el Eterno le había dicho estas palabras a Moshe. Entonces dice, bastantes vueltas habéis dado ya alrededor de esta serranía, volveos hacia el norte, y ordena al pueblo diciendo, vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, y os temerán. ¿Ok? Os temerán, van a tener miedo, porque sabemos que ellos habían oído de todo lo que el Eterno había hecho con Jacob e Israel. ¿Ok? Entonces dice, tened mucho cuidado, no los provoquéis, porque de su tierra no os daré ni la huella de un pie, porque a Esaú le he dado por heredad la serranía de Seir. Miren las palabras del Eterno. ¿Ok? Ha bendecido, le ha dado tierra y no quiere ningún conflicto de Israel que tenga con Esaú. Y después vamos a leer la otra, es 23.7, en Devarim también 23.7, y dice, no abominarás al edomita, pues es tu hermano, no abominarás al egipcio, porque extranjero fuiste en su tierra. Miren, qué casualidad que te ponga acá, está bien Egipto, que ellos pasaron esclavitud, pero que te ponga acá Edom. Entonces, eso es lo que la Torá, quiero que entiendan, amados hermanos, la Torá nos está tratando de transmitir. Esta Torá nos transmite esto, que a pesar de que son hermanos, porque piensen esto, amados hermanos, la Torá nos muestra enemistad entre los hermanos desde el principio, sobre todo en Génesis. Génesis se trata de eso, ¿ok? De dos hermanos, un escogido y otro rechazado. Pero a pesar de eso, ¿ok? ¿Qué pasa? No quiere enemistad entre los hermanos. Pero vemos la historia, imagínense, entre Caín y Abel. ¿Okay? El Eterno prefirió la ofrenda de Abel y entonces el otro se sintió rechazado y ¿qué provocó? Que matara a su hermano, ¿ok? El fratricidio. Entonces de ahí seguimos todas estas historias. Vemos lo mismo con Isaac y con Ismael, ¿ok? Y Ismael lo es rechazado, Isaac es escogido y más adelante también ¿cómo va a haber esta enemistad entre Isaac y Ismael? Pero bueno, ahora vemos a estos mellizos, que estos son mellizos, hermanos del padre y madre del mismo vientre. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la Torá de ellos, ¿ok? Entonces vamos a seguir la siguiente. Entonces ya sabemos que el Eterno no quiere esto. Ahora, vamos a ver aquí, esta imagen me pareció linda. Creo que a veces una imagen habla más que mi palabra, como dicen. Entonces vamos a leer Génesis 33, 9, 11, ¿ok? Porque ya sabemos toda la historia, pues que se va, que Jacob se tiene que ir, su mamá lo manda porque parece que su hermano se había enfurecido que quería matarlo. Pero no sabemos si se hubiera atrevido a matarlo o no, eso no nos lo dice también la Torá, ¿ok? Porque en un momento de ira uno puede decir una cosa y a veces las palabras se salen de la cólera, entonces esto es una cosa que también tenemos que ponernos por eso con el zapato de Saf, ¿ok? Vamos a leer Génesis 33, 9, 11. Cuando sabemos la historia que Jacob se fue a Mesopotamia, consiguió a Lea, a Raquel, tiene los hijos y decide regresar y sabe que se va a encontrar con el hermano y sabemos que todo, pues, esta historia que es del miedo, que le comienza a mandar regalos, pero vamos a ver lo que nos dice, pues, la Torá de ese encuentro entre los hermanos, ¿ok? 33, 9, 11 dice, y dijo Esaú, yo tengo abundancia, hermano mío,
sea para ti lo que es tuyo. Pero Jacob dijo, no, por favor, si he hallado ahora gracia delante de tus ojos, toma el presente en mi mano, pues he visto tu rostro benévolo, ¿ok? Y es como ver el rostro de Elohim. Mira la palabra de Jacob, ¿ok? Dice, acéptate, ruego mi presente, que fue traído para ti, pues Elohim me ha favorecido, porque tengo de todo. Y le rogó con insistencia, y él lo aceptó. Así que vemos acá, por eso, miren la imagen, pónganse en esto, ¿ok? Lo que pasa es que acá la historia, más o menos, no nos dice qué sucede, si se vuelven a encontrar estos hermanos o no, porque parece que cada uno se va por un camino. Pero no nos habla de su enemistad, no nos habla en ningún momento de que hay una enemistad entre ellos, no pasa nada, Esaf no quiere vengarse de Jacob, no sucedió nada. ¿Ok? Pero quiero que vean algo porque, vos les digo, tenemos un problema con las palabras en español y con lo que dice el hebreo. Miren, quiero que vean las palabras porque ahora sí va a cambiar nuestro punto de vista cuando leemos en el hebreo, sobre todo en el verso 11, ¿ok? Cuando dice, acéptate, ruego mi presente que fue traído para ti, eso que dice Jacob Esaf, eso no es lo que dice en el hebreo. Miren lo que dice, quiero que vean, es increíble. Dice, Kachna et birjati. Toma ahora mi bendición, et birjati, asher jubá lach. Toma mi bendición que te he traído a ti, dice. Kihanani Elohim, porque me ha favorecido, me ha visto con gracia. Hanani, ese de Gen, de Hanan, me ha dado gracia Elohim, dice. Veji yesh lich kol, y él que me ha dado a mí todo, dice. Vayipsarbo vayikaj, y lo insistió, que quiere decir que lo presionaba para que aceptara. Esta palabra yipsar es presionarlo, a él, lo presionaba a él para que tomara el regalo. O sea que ahí también te está diciendo que Esaf no quería, pero que Jacob estaba presionándolo. Y bueno, al final es vayikaj y lo tomó. Entonces piensen esto, amados hermanos, ¿por qué cambia la cosa? Porque cuando él le está diciendo a su hermano en hebreo, mira, dice, Kachna et birjati, toma ahora mi bendición. Inmediatamente tenemos que darnos cuenta que lo que Jacob está haciendo, Jacob le está restituyendo, todas estas cosas que le están restituyendo es por el hecho de que él había tomado la bendición de su hermano, y aquí les trae todas estas bendiciones a su hermano, de primogénito, de regalo, de cosas, en fin. Si Esaf se dio cuenta o no se dio cuenta, la Torah no lo dice. Los rabinos piensan que Esaf no se dio cuenta, pero la Torah es bien clara, es que las palabras de Jacob aquí está diciendo. Entonces, como vemos, amados hermanos, aquí estamos viendo pues que estos hermanos se reencuentran y no hay ningún odio, ningún rencor, ni pasa nada entre ellos, no pasa nada, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sigue la historia. Entonces, ahora que estamos viendo esto, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Dónde está la lucha entre los dos hermanos o las dos naciones que se predijo antes del nacimiento de ellos? ¿Dónde está la lucha? ¿Ok? Entonces, para esto tenemos que ver también cómo es que se encuentra en el hebreo esa profecía que se le dio a Rebeca. ¿Ok? Vamos a leer Génesis 25-23 y lógicamente después les voy a mostrar el hebreo, porque ahí, como les digo, está la diferencia. ¿Ok? Entonces, Génesis 25-23 dice... Dijo Adonai, o sea, el mismo Adonai que le está diciendo esto a Rivka, a Rebeca, le dice, 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ok, acá entendemos claramente que el mayor al menor, sabemos que Esaú es el mayor, que Esaú siempre va a dominar o sea que mejor dicho, de que el menor, que es Jacob, va a dominar al mayor, que es Esaf. Siempre se ha entendido esto, pero ¿es esto lo que nos dice el hebreo? Vamos a ver. Ok, dice, Vayomer Adonai la, y le dijo Adonai a ella, dice, Shnei Goyim, dice, Betifneja, dice, 2 Goyim, o sea, 2 Goyim, 2 naciones hay en tu vientre, ¿ok? Dice, Ushnei Leumim, y dice, y dos pueblos, Leumim es pueblo, ¿ok? Ok, dice, mi meayij, de tus entrañas, pero dice, vamos a decir, Ushnei Leumim, y 2 pueblos, dice, mi meayij y Fardu, en tus entrañas ya se están separando, eso es lo que dice, ¿ok? Yifaredu, esa es la palabra para separación, o separarse, ¿ok? Una cosa así. Y ahora miren lo que dice, lo siguiente, después del punto y coma, dice, Uleom Milom, ¿ok? Esta palabra,
¿cómo se llama? Lumim, ¿ok? Es una palabra otra palabra para pueblos, ¿ok? Eso es lo que quiero. Y acá dice uleom milom, uleom, y de pueblo, y pueblo, de pueblo, eso es lo que dice, ¿ok? La última línea dice yeematz, ¿ok? Un pueblo, o sea, un pueblo del otro pueblo, una cosa así, será más fuerte. Yeematz, esa palabra cuando Adonai le dice Hasab Yeematz a Josué, es este verbo. Yeematz, está siendo más fuerte. Un pueblo que, o sea, un pueblo del otro, uno del pueblo, un pueblo, ¿ok? Como supuestamente son Leumim, dos pueblos. Entonces, un pueblo, ¿cómo se llama? Será más fuerte que el otro. Eso es lo que dice. Dice, pero Berraf y Abot Sair. Y que dice, y más grande, ok, y más grande. O sea, habrá un pueblo que sea más fuerte y grande. Raf. Y entonces, ¿cómo más? El Yabot es Sair, el más insignificante, servirá a más fuerte. Eso es lo que literalmente dice el hebreo. Entonces, ¿qué significa? Que entonces lo que está diciendo literalmente que hay dos pueblos. Y tal vez cuando un pueblo de ellos se fortalezca, el otro va a ser insignificante, va a tener que servir al otro, ¿ok? Eso es lo que está diciendo, ¿ok? No es que diga de que el menor va a servir al mayor, sino que acá lo que está esto de que un pueblo, o sea, uno de los dos pueblos, vamos a decirlo así, será más fuerte y el que sea insignificante va a tener que servir al más fuerte. O sea, que habla de que si estos dos pueblos por tiempo uno se fortalecerá, por otro tiempo, o sea, otro será más insignificante. Eso es más o menos lo que está tratando la Torá de transmitirnos aquí, ¿ok? Ahora, vamos a ver aquí lo que siguiente dice. Es por la literatura del Midrash que tenemos comentarios negativos sobre Saúl Edom. ¿Ok? Bueno, que también no solamente por el Midrash, como lo que vamos a aprender ahora. Pero la Torá, o sea, los 5 libros de Moshe, la Torá, nos muestra a un Esaf amado por su padre, y que también él amaba a su padre. Tanto así que el rabino Shimon ben Gamliel dijo, ningún hombre honró nunca a su padre como yo lo hice con el mío. Sin embargo, descubrí que Esaú honró a su padre aún más que yo. ¿Ok? Quiero que vean esto, más hermanos, porque piensen esto. ¿Ok? Es a partir de la literatura del Midrash que se comienzan a hablar tantas cosas negativas sobre Esaf. ¿Ok? Entonces, ahora, pero como vamos a ver, tampoco no va a ser solamente la literatura rabínica la que habla tan mal de Edom. ¿Ok? Porque lógicamente vamos a ver lo que va a suceder con las generaciones. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con las generaciones? Porque acá el punto es esto. Esaf y Jacob, los dos hermanos, se amistaron. Pero ¿qué pasó con sus generaciones? ¿Qué fueron transmitidas a las generaciones? O las generaciones escucharon lo que había pasado y agarraron odio solitos. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? ¿Ok? Eso, por eso le digo, no se sabe. Se sabe que apareció de pronto, pero vamos a ver algo. Tenemos que entender que, como dije antes, pues a Israel se le ordenó respetar tanto a los edomitas como a su tierra, los pasajes que leímos en antes. Entonces, estamos viendo pues que la Torá ya de por sí nos dice, la Torá de por sí nos dice de que no tenía que haber enemistad entre esos hermanos. El Eterno había bendecido, de hecho, más hermanos, si ustedes se dan cuenta, quiero que vean acá, las bendiciones que le da Jacob realmente a los dos es muy similar, ¿ok? Es muy similar. Mira, quiero que vean aquí, por ejemplo, cuando la bendición que le da el padre a Jacob, dice, Elohim pues te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra y la abundancia de grano y mosto. Pueblos te sirvan y naciones se postran ante ti, sé Señor de tus hermanos e inclínese ante ti los hijos de tu madre. Maldito lo que te maldigan y bendito lo que te bendiga. Lógicamente a Jacob se le dio una bendición mucho más alta. Lo principal es Elohim pues te dé el rocío. Acá le dio la bendición de que Elohim bendeciría a Jacob. Sin embargo, cuando vemos la bendición para Esaf, miren lo que dice. Isaac, su padre respondió, le dijo, he aquí, la palabra acá dice, sin la grosura de la tierra y sin el rocío de los cielos arriba será tu morada. Eso no es correcto, más hermanos. En el hebreo dice literalmente que tendría la grosura de la tierra y el rocío de los cielos sería su morada. Esto es increíble lo que nos hacen las Biblias, ¿ok? Acá, amados hermanos, no está que no tendría, sino que tendría. O sea que a los dos se le dio la grosura de la tierra y el rocío de los cielos. Lo que pasa es que a Jacob se le dio más a grano y mosto y se le dio la bendición de Elohim. Porque lógicamente, ¿por qué? Porque en Jacob es que entraría el pacto.
Jacob se continuaría el pacto abrámico y no Esaf. Pero los dos tuvieron la misma bendición. De hecho, vemos que Edom tuvo sus tierras y tuvo miedo. Si ustedes ven acá, por ejemplo, el capítulo, creo que es el 35, si no me equivoco, porque por eso les digo, así que tienen que estudiar, hermanos, el 36. Lean todo ese capítulo y van a ver que habla, estos son los descendientes de Saúl, y habla de príncipes y reyes. O sea que Saúl tuvo siempre su tierra. Y de hecho ellos no pasaron por lo que pasó Jacob. Ellos no tuvieron exilio, no tuvieron nada de esas cosas, ¿ok? Ni esclavitud, pero sí lo tuvo Jacob. Así que en realidad por eso, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues realmente lo que está transmitiendo aquí la Torá, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de las generaciones que siguieron. Durante el tiempo bíblico sí vemos tensiones periódicas y destinos cambiantes entre Edom y Israel, ¿ok? Acá vamos a leer estos pasajes para poder entender qué sucedió más adelante, después de la conquista de la tierra. Entonces vamos a ir a 1 Samuel 14:7, ¿ok? 1 Samuel 14:7. Bueno, pues, hay muchísimo para estudiar, pero imagínense, tenía que más o menos encapsular todo, apretarlo todo para poder dar el mensaje. Dice: y su escudero le dijo, haz todo lo que hay en tu corazón. No es, ya me equivoqué. 1 Samuel 14:47, no es 7, ok. Cuando no me equivoco, ¿verdad? Ok, así Saúl asumió el reino sobre Israel y combatió a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, donde quiera que iba vencía. Entonces, y aquí tenemos, porque en la historia bíblica, amados hermanos, se nos da cosas salteadas entre ellos, ¿ok? Entre ellos se nos dan cosas salteadas. Los profetas va a ser otra cosa. Pero acá en la historia bíblica, que es de los reyes y Samuel, todo esto, acá ya nos está diciendo que parece que había un problema entre ellos. ¿Ok? Quiere decir, entonces acá Saúl ha tenido pues estos conflictos con estas naciones y sobre todo con Edom. Ahora vamos a ir a 2 Samuel 8, 13, 14, ¿ok? 2 Samuel 8, 13, 14, donde dice: David también ganó renombre para sí cuando regresó de derrotar a 18,000 sirios en el Valle de la Sal, e impuso guarniciones en Edom. Por todo Edom instaló guarniciones y todos los edomitas fueron siervos de David a donde quiera que iba, y Yahweh le daba victoria, ¿ok? Así que ya vemos que aquí, entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que David en el tiempo del reino, cuando el reino estuvo todo unido, David, vamos a decir, sometió, ¿ok? ¿Y qué pasa? Y los edomitas se convirtieron, ¿qué? Siervos de David. Exactamente, vamos a decir que el reino de Jacob, de Israel, se engrandeció en gran manera, ¿ok? Con el favor del Eterno, pues se han tenido, pues todo, ¿ok? Después van a construir el templo, pero todavía en este tiempo no hay templo, ¿ok? Entonces, con la bendición del Eterno han tenido toda esta tierra, entonces es más grande, ¿ok? Israel es Rab, es más grande. Entonces acá el menor, el más insignificante comparado con todo el reino de Israel es Edom. Entonces cuando el reino es más grande, entonces tú dominó al más pequeño. En este caso el más pequeño era Esaf, ¿ok? El insignificante, el más pequeño, lo pudo dominar. Entonces vemos ya aquí, en esta historia, de que aquí ya pues Edom va a ser más o menos sometido por Israel, ¿ok? Pero más adelante, ¿qué sucede? ¿Ok? Cuando Babilonia destruyó el primer templo, la historia dice que los edomitas ayudaron a saquear Jerusalén y asesinar a los judíos. Por esta razón, los profetas denunciaron a Edom. La evidencia también sugiere que Edom puede haber participado en un tratado de traición a Judá. O sea, quiere decir que ya fue premeditado, ¿ok? Entonces, aquí es que comienza esta enemistad terrible que a toda costa la Torá trató de evitar. Ok, vamos a leer Salmo 137, ok. Vamos a leer, por supuesto que hay muchos más pasajes, amados hermanos, muchísimos, pero yo escogí más o menos algunos, o sea, no escogí, pero hay muchísimos. Si ustedes buscan, si hacen por ejemplo, en las Biblias, si ustedes buscan la palabra Edom, vean todos los pasajes que menciona Edom. Y no solamente Edom, porque también tendríamos que ver Seir, que también es el mismo nombre, o Esaú, los tres nombres, ¿ok? Entonces, 137, les dije, miren lo que dice. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y lloramos acordándonos de Sión. Miren esto, este salmo. Entonces, este salmo quiere decir que fue incluido después del exilio babilónico. Miren esto, ¿ok? Dice: sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras cítaras. Los que nos habían llevado cautivos allí nos invitaban a cantar. Los que nos habían hecho llorar nos pedían alegría diciendo: cantadnos algún cántico de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Adonai en tierra extranjera?
Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi diestra se olvide de mí, que mi lengua se pegue a mi paladar. Y meshkajej Jerusalén. Dice, si no me acuerdo de ti, si no enaltejo Jerusalén por encima de mi mayor gozo, es al simjati, al rosh simjati, sobre mi cabeza, si mi alegría no está sobre mi cabeza, lo que dice en el hebreo, que dice, oh Adonai, ajusta cuenta con los idumeos por el día de Jerusalén, cuando incitaban a arrasarla hasta sus cimientos. Oh destructiva hija de Babilonia, dichoso que pueda pagarte el mal que nos has hecho, dichoso que agarre a tus hijos y las estrelle contra la peña. ¡Wow! Miren este salmo, amados hermanos. Aquí, por ejemplo, el Salmo 137 no nos dice de quién es un salmo, pero ciertamente estamos viendo aquí que este salmo es después del exilio, o sea, es de Israel, o sea, el reino de Judá, y ha sido llevado cautivo a Babilonia, ha sido destruido el templo, y que está acá gritando, relacionando, acá tenemos una primera conexión, Babilonia con Edom. Porque Edom se puso del lado de los babilónicos para la destrucción. Entonces ahora vamos a entender por qué es que los profetas van a hablar tan mal de Edom. Ok, vamos a ir a Isaías 34, 5, 8. Isaías 34, como le dije, hay muchísimos pasajes por todos los profetas, ¿ok? Por todos los profetas, ¿ok? 34, 5, 8 dice, mi espada se embriagará en los cielos y para juicio descenderá en Edom, sobre el pueblo de mi anatema. ¡Wow! Mira, que le dije acá, al 8. Dice, la espada de Adonai chorrea sangre, está untada de grosura, de sangre de corderos y machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Adonai tiene un sacrificio en Bosra. Bosra es en Edom, dice. Y una gran matanza en Edom, ahí dice. Y caen juntos búfalos con toros y novillos. La tierra se embriaga de su sangre y el polvo grasiento de su cebo, porque es el día de la venganza de Adonai, año del desquite por la causa de Sión. ¡Wow! ¿Sión qué es? Jerusalén. Entonces aquí es que comienza, por eso ahora entendemos por qué Malaquías dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque Jerusalén nadie la puede tocar. Imagínense, amados hermanos. Y después le puse todavía Jeremías 49, 7, 8. Y como le dije, hay muchísimos pasajes por toda la escritura. Isaías 49. Tenemos también Haggai, creo, no sé, Hageo. Pero vamos a leer esto para después a ver si me acuerdo. Jeremías 49, 7, 8. Dice, así dice Adonai, el Redentor y el Santo de Israel, al despreciado del hombre, de los hombres, al aborrecido de los gentiles, al esclavo de los tiranos, reyes te verán y se levantarán, príncipes se postrarán a causa de Adonai que es fiel, el Santo de Israel que te escogió. Así dice Adonai, en tiempo aceptable te respondí, en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra y repartas heredades asoladas, para que digas, creo que aquí no es lo que estaba leyendo yo. Ok, pero bueno, ok, dice para que digas los cautivos salid y a los que están en tinieblas venid. Este no es el pasaje que estaba buscando. Acá sí que me equivoqué, no sé cuál sería, pero bueno, como le dije, hay muchos pasajes, más o menos, que dan los profetas vamos a decir, de la ira de Adonai sobre Edom. Entonces ahora estamos entendiendo por qué. Por causa de Sion, por causa de Jerusalén, porque sí, hubo un tiempo que llegaron y se pusieron con los enemigos a destruir a sus propios hermanos. Entonces aquí es que comienza pues un cambio terrible, pero y miren lo que sucede más adelante, porque esto es lo que pasa. Realmente la profecía dice que cuando sea más fuerte, el que esté más fuerte dominará, el que esté más insignificante. Esto es lo que más o menos que nos dice, pero quiero que vean aquí algo, miren. Dice, cuando las naciones vecinas supieron que el altar había sido reconstruido, ok, ¿qué tiempo es este? Este es el tiempo de los macabeos, que sabemos que el Antíoco Epífanes había pues profanado el altar con la sangre de un cerdo, y los macabeos pues lucharon y los echaron. Pero miren lo que dice ahora, esto está en un Macabeos, dice, cuando las naciones vecinas supieron que el altar había sido reconstruido y que el templo había sido edificado de nuevo como era antes, se indignaron mucho y decidieron exterminar a los israelitas que vivían entre ellos. Comenzaron pues a matarlos para exterminarlos. Entonces Judas fue a luchar contra los descendientes de Esaú en Idumea y atacó a Crabatene, donde tenían rodeados a los israelitas. Allí causó a los idumeos una gran derrota, los sometió y los saqueó. Ok, así que vemos aquí que después de esto que había pasado, cuando ellos han regresado y todo eso, pues ya estaban como enemigos, ¿ok? Entonces aquí pelean y vamos a decir que los macabeos los someten. De hecho, lo que sí aquí es bien interesante, porque no solamente que los someten, sino que va a pasar.
durante la revuelta de los macabeos contra el reino Seleucida, que es más o menos en el siglo segundo antes de Yeshua, Judas Macabeo conquistó el territorio, ¿sabes?, de los idumeos o Edom, dice, durante un tiempo alrededor de 163 antes de Yeshua, y fueron convertidos al judaísmo. Juan Hircanos Antípatro, el idumeo, el progenitor de la dinastía herodiana que gobernó Judea después de la conquista romana. ¿Okay? Primero quiero aclararles algo. En realidad el nombre es Edom. En griego, creo, latín es Idumea, y de a mí romanos, es el mismo nombre. Idumea es como se le conocía más o menos en la época de Yeshua, pero era por las palabras romanas. Pero en realidad se trata de Edom. Edom, Idumea es lo mismo. Entonces, como vemos acá, los macabeos los sometieron. Entonces, ¿qué va a suceder? Ellos mismos van a poner ciertos gobernadores en Edom, como los han sometido y los han convertido al judaísmo, va a tener ciertos gobernadores. Y uno de estos gobernadores es el que cuando viene Roma, se va a poner, pues, vamos a decirlo, a los pies de Roma, es Pompeyo, me parece, si no me equivoco. Entonces acá viene cuando Roma decide poner a este personaje, lo que va a iniciar la dinastía herodiana, poniéndolo como rey sobre Judá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá ahora un edomita va a ser rey sobre Israel conquistado bajo los romanos. Entonces vengo otra vez, se voltea la tortilla, Eso es lo que quiero que vean. Y en realidad Herodes, por eso más o menos Herodes, pues, es una mezcla de judío con Edom, los dos hermanos unidos, vamos a decirlo así. Pero tristemente, ¿qué sucede? Que Edom, ¿qué pasa? Edom, mejor dicho, Herodes, es un títere de Roma, Es un títere de Roma. Entonces, como verán, pues esta es una historia muy interesante y mucho más larga para contar. Pero miren cómo se van... cómo se va volteando la tortilla constantemente. Esto es increíble, miren ahora. Según Flavio Josefo, unos 20.000 idumeos o edomitas tomaron partido junto a los celotes en la defensa de Jerusalén durante el asedio romano del año 70 después de Yeshua. Esto es algo que la gente lo ha tomado al revés. Siempre se entendió que Edom participó también con los soldados romanos. No participó con los romanos, se unieron a los celotes. O sea, que quiere decir en defensa de Jerusalén. Entonces aquí otra vez se volteó la tortilla. Están tratando de conseguir la tortilla. Vamos a decir que están, tratando de sanar, vamos a decir, en la primera destrucción de Jerusalén fueron enemigos, pero ahora están ayudando a sus hermanos. Entonces, esto es un contraste que te enseña la historia, las escrituras. ¿Por qué hace esto la Torah? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos? Eso es lo que tenemos que ver. Y de hecho, más hermanos, quiero que vean esto porque acá sucede esto, Esto es lo que sucede aquí. Edom se convirtió en Roma, En la literatura rabínica. O sea, cuando hablamos de los edomitas, para los rabinos es Roma, La causa, ¿por qué? Herodes, las dos causas es Herodes por su unión con Roma, porque Herodes fue puesto por Roma sobre Israel, y el cristianismo catolicismo, que lógicamente se apartó de sus hermanos judíos y que persiguió al pueblo judío por todos los tiempos de la historia. Entonces, ahora estamos entendiendo por qué la mentalidad rabínica hasta el día de hoy, cuando se menciona Edom, es Roma. Entonces, pero miren esto, más hermanos, sobre todo el cristianismo. Bueno, no el cristianismo cristiano, porque el cristianismo cristiano, el cristianismo vino a partir del protestantismo, con Martín Lutero en los 1500. Pero este cristianismo es el que creó Constantino, que en realidad no fue cristianismo, sino catolicismo, la Iglesia Universal. Cuando declaró la Iglesia Universal la religión del imperio. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Antisemita, habló pestes de los judíos, enemigos de los judíos, a tal punto que cambió para no tener nada que ver con los judíos el Shabbat, el Pesach, todo lo cambió para no tener nada con estos judíos inmundos, según ellos, que estaban manchados de sangre. Entonces ahí es que empieza esta enemistad, y lógicamente, vamos hermanos, tienen que entender que los gentiles han sido injertados a Israel, son hermanos, coherederos, injertados por el Mesías. Entonces, por eso es de que al principio la Torah no quiere esa enemistad en estos hermanos. Y la historia que nos cuenta, una enemistad que duró siglos de persecución y de matanza que hizo Roma, Edom, a sus propios hermanos los judíos. Entonces, además, hermanos, esto es lo que la Torah nos está tratando. Por eso que les digo, esta historia acá la Torah es profecía. Y sobre todo como desde Bereshit, como sabemos que el Eterno ha revelado el fin desde el principio. Entonces, ahora, miren, esta es la última imagen que quiero enseñarles, porque tenemos que meditar en esto, amados hermanos.
Ahí tenemos la historia. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque son transmitidas de generación en generación. Y la pregunta que queda para nosotros es, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué vamos a dejar a las generaciones venideras? Eso es lo que tenemos que pensar, más o menos. Aquí tenemos la historia, que por lados se estuvieron unidos, por lados se pelearon, se enemistaron, se persiguieron, se mataron. Entonces, ¿qué cosa es lo que la Torá nos quiere transmitir aquí, amados hermanos? Piensen esto. ¿Qué cosa le vamos a transmitir a nuestros niños? Odio, antisemitismo, y cuando hablamos de las generaciones venideras, nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, no sabemos hasta cuánto tiempo viene Yeshua. Y lo que estamos ahora en esta restauración de todos estos tiempos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos enseñando? ¿División? ¿La división de los hermanos? ¿La división? ¿El pleito? ¿La enemistad? ¿El odio? ¿El antisemitismo? Estamos repitiendo lo que hizo Roma. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Que el Eterno nos va a ver para el lado de Edom y no nos va a ver para el lado de Israel, el pueblo judío. Y aquí es que hay que tener mucho cuidado. Por eso dice que a Jacob amé y a Esaú odié. Y dice, por la enconada violencia contra tu hermano Jacob, que te serás totalmente destruido. Eso lo dice uno de los profetas. Ahorita no me acuerdo cuál es. No sé si es Hageo, Miqueas. A ver si lo encontrara. Miren, porque la verdad que no es fácil recordar todo en la cabeza, más hermanos. ¿Ok? Pero miren, le voy a decir, ok, vamos a ver si lo encuentro para enseñárselo, porque se los voy a leer, porque tienen que ver, por eso les digo, tenemos por eso que estudiar Torah, tenemos que ver los profetas, tenemos a Abdías, el profeta Abdías. Mira, dice, acá mira lo que dice. Dice, vamos a ver dónde. Ay de Saúl, el verso 6. Ay de Saúl, destruido, ha sido requisado hasta lo último. Sus más escondidos tesoros han sido saqueados. Miren lo que dice ahora ¿cómo se llama el verso 7? Tus aliados te han empujado a la frontera, tus confidentes te han defraudado y prevalecieron contra ti. Los que comen tu pan tenderán una trampa contra ti. No hay discernimiento en él. ¿En quién? No hay en Esaú. Dice, ¿acaso, dice en aquel día, dice Adonai, no he de destruir de Edom la sabiduría y del monte de Saúl la inteligencia? ¿Te crees sabio? ¿Te crees inteligente? Yo sé más que los judíos. Wow. Dicen, se acobardarán tus valientes, oh Temán, y se extinguirán los varones del monte de Saúl. A causa de la enconada violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás para siempre destruido. Acá es cortado. Cortado es queritud, carta de divorcio, echado fuera del pacto. Entonces, por eso ahora sí estamos entendiendo. Esta es profecía. Este pasaje de los dos hermanos es profecía. Es algo que se va a repetir durante todas las generaciones. Entonces, ¿qué queremos dejar a nuestras generaciones venideras, amados hermanos? Si estamos como maestros enseñando ¿qué? Esto, violencia, separación, distensión, de hermanos separados, divididos, no los dos hermanos abrazados, no los dos hermanos como un solo pueblo. Entonces, ¿la restauración qué es? Hacer tikkun olam. Es eso, lo que el Eterno quiso desde la Torá. En la Torá nos enseña claramente que el Eterno no quiso. Y el Eterno, en la Torá no hubo división de los hermanos. No hubo división de los hermanos. Se abrazaron, se encontraron. Y en la Torá termina diciendo, ten cuidado, no te metas con ellos y les hago esta tierra. Ni un poquito de una pisada de tu plata te daré de ellos. Ellos tuvieron sus reyes, su tierra y su territorio. No te metas con ellos, no te metas. No busques pleito con tus hermanos, en otras palabras. Entonces, esa es la profecía de la Torá. Tristemente vemos que más adelante por las generaciones comenzó este odio que está hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, hoy, por eso nosotros hacemos tikkun olam. Hoy hacemos teshuvah. Hoy pedimos perdón. Hoy entendemos que somos, por más que somos pueblos, han sido separados, hoy tenemos que estar más que nunca unidos. Que el Eterno se encuentre como un solo pueblo. Un solo pueblo. Roma, que sea, de todos los países, ¿ok? Unidos como mismo sentir, con un solo Elohim, con un solo Mesías, con una sola fe. No división, ninguna división. Una casa dividida no se puede sostener. Y eso es lo que está, lo que estaba acá predicho en esta Torah preciosa, que es profecía para estos últimos tiempos. Así que ahora entienden, amados hermanos, por eso les digo, hay que ver la otra cara de la moneda. Hay que ver el otro lado, lo que la Torah nos quiere transmitir. Hay que buscar e investigar, porque por eso les digo, ponernos en los zapatos de los personajes.
Sí, o sea, hubo problemas, todas las familias tienen problemas, pero las finales, ¿cómo va a terminar esa situación familiar? Así te deja la Torá, amados hermanos. Se va a restaurar la relación familiar. Y esto es algo que no nos lo dice la Torá, como lo vamos a ver más adelante con los hermanos de José. Esto es increíble, amados hermanos. Esto por eso que ahora entienden por qué la Torá es profecía. Por eso que Yeshua bien claro cuando dio la parábola de los dos hermanos perdidos, la de Lucas, porque es la trilogía de Lucas, que es un mismo mensaje en 3 parábolas, porque las parábolas no son aisladas, que siempre se conoce como el hijo pródigo, en verdad, los 2 hermanos están perdidos, los 2 hermanos no se comportan bien. Yeshua no te dice el final de la parábola. No te dice parábola, ¿saben por qué, amados hermanos? Porque esa parábola se trata la historia de Jacob y Esaú. Eso es lo que está tratando Yeshua, lo trae bien y claro. Entonces voy a tratar de hacer un video porque sobre esto para poder explicar, para que lo puedan entender, porque como no conocemos más o menos la hermenéutica judía, lo que son las parábolas y todo eso, entonces se hacen teologías sin cabeza y sin pies y sin cabeza, como digo yo. Pero bueno, entonces ahora sí estamos entendiendo más o menos. Así que como verán más o menos, todo esto es profecía. Así que espero pues de verdad que realmente que meditemos en estas palabras de poder estar unidos, amados hermanos, de poder enseñar a nuestras generaciones venideras el amor. De verdad, si hay algo que me siento orgullosa, mírenme, no tanto de lo que yo enseño, sino que como yo he tenido desde que empecé a enseñar, esto es lo que enseña, el amor por el pueblo judío. El respeto que les tengo. Perfectos no son, porque nadie es perfecto, pero de verdad por todo lo que han pasado y a pesar de todo lo que pasaron en la historia de la humanidad, ellos nunca dejaron Torah, nunca dejaron Elohim, y gracias a ellos que tenemos la Torah, tenemos las fiestas, todo lo que aprendemos de ellos, de las fiestas, la cultura, es preciosa, ¿ok? Y es por eso que yo, de verdad, ¿cómo se llama? Siempre eso me siento orgullosa de poder traer este amor, porque hay mucho antisemitismo. Y si algo María se siente orgullosa es eso, de poder haber cambiado mucho corazón en ese sentimiento, de poder entender que somos hermanos, que verdaderamente no hay 2 casas, que somos una sola nación, la nación de Israel. Y esa nación de Israel está, como siempre les he dicho, el pueblo judío que no tiene Mashiach, aunque creen Mashiach, todavía no lo conoce, está los mesiánicos, que todavía se han separado, pero bueno, los cristianos que también se ven gentiles y no entienden que son Israel, en fin. Pero por eso tenemos que haber un remanente que entendemos que somos uno, y que el Eterno tratará con nosotros, cada uno de nosotros, en su tiempo y de la forma que solamente Él sabe. Así que nosotros, solamente saber que estamos unidos, unidos. Como dice el dicho, el pueblo unido jamás será vencido. Eso es lo que tenemos que entender, así que, pero bueno, más o menos. Bueno, espero que hayan disfrutado esta clase. De verdad les agradezco, más hermanos, de verdad por su apoyo. Este es un trabajo bien arduo lo que hago en los estudios, porque como verán, yo a mí soy muy didáctica. Me gusta siempre trabajar las imágenes en los pasajes en hebreo. Me cuesta mucho trabajo preparar la clase, en fin, todo eso es un trabajo arduo. Y entonces, y de verdad, pues agradecida con todos los que son recíprocos a nuestro trabajo y de verdad, y se sienten bendecidos y nos devuelven apoyando nuestro ministerio. Muchísimas gracias. Y como siempre les pido también que nos recuerden sus oraciones, porque este camino no es fácil, hay muchas piedras en el camino, vamos a decirlo así, pero bueno, confiamos que el Eterno siempre es el que abre el camino para nosotros y nos va a ayudar, pero me va a ayudar por lo menos a mí para seguir adelante en estos tiempos y bueno, confiando que siempre estamos de su mano y protegidos bajo su sombra. Así que manténganos en oración y como siempre les pido, por favor, compartan los videos. Así que será hasta la próxima. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom. Shalom Alejem.